gente no perdona. Señores, Estamos en el aire, señores. estamos de vuelta con Matinal. Ahí tenemos unas imágenes. Está amaneciendo tenemos ya. unas imágenes de la ciudad. Sí, claro. Y de ahí como que Mire qué lindo. tiene una mejor vista. Bueno, ese es el Mar Caribe para la gente, sobre todo que nos ve desde el exterior. Así es. Y Ana Mercy Otañez, Mario Espinosa, Domingo del Pilar y quien les habla, Percio Maldonado. Queremos recibir con esas imágenes al ingeniero Milton Morrison, que es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, para echarle una ojeada comenzando el año a un tema fundamental, que dicen que la energía es la capacidad productiva de una nación y una fuente de felicidad. Así es. El pacto eléctrico. Parece poético, o sea. Sí. Sí. No, el comienzo pero es poético así. para terminar el exacto. pacto eléctrico. Pero es así, es decir, la energía es la fuente Claro, energía es de desarrollo. riqueza, desarrollo, de educación, de todo. Así Y es. sin embargo, Así los buenos días y el feliz año nuevo. y así Claro. nosotros nos da un trabajo enorme. Claro, claro. Bienvenido. Cuéntenos entonces cómo está ese poema. Digo, cómo está ese sector. Está bien. Bueno, muy buenos días. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir temas como este, que tal como dice Percio, tiene mucho que ver con el desarrollo y la capacidad productiva e individual del país. Bueno, realmente el pacto eléctrico, como ustedes saben, a final de año se vio suspendido porque no pudo agotar las 5 fases que el decreto que le dio inicio estipulaba. Como ustedes saben muy bien, hubo un decreto a finales del año 2014 emitido por el señor presidente de la República que planteaba que el pacto eléctrico debía firmarse en 6 meses. Nosotros el 19 de enero del año 2015, del año pasado, con unas palabras de inicio del ministro Montalvo, se iniciaron las discusiones. Se suponía que en julio debió terminarse todo. Exacto. Por diversas razones no se pudo concluir y nos encontramos ahora mismo en la fase 4. De acuerdo a Monseñor... Pero perdón, ingeniero, Pero van sería bueno atrasados. conocer cuáles fueron esas razones, Ya. porque son las que ponen en contexto Ya. la viabilidad de poder lograr consensos necesarios para así concluir la etapa. Claro. Mire, le comento así rápido. Lo primero es que hay que saber que el pacto eléctrico en el diseño de la metodología, tal como le decía, tenía 5 partes. La primera y segunda fase del pacto eléctrico consistió en un levantamiento que hizo el Consejo Económico y Social, integrado por las fuerzas empresariales, sindicales, sociales y gubernamentales en todo el país, para recoger todas las propuestas de personas individuales e instituciones sobre su visión de cómo resolver el problema eléctrico. Ese proceso tardó algunos 2 meses. Luego que llegó eso, la cantidad de propuestas que se levantaron y de enunciados, porque muchas cosas no eran propuestas, sino deseos de personas que se haga tal cosa, etcétera, etcétera, quizás no pasó un filtro y un criterio muy adecuado para ser convertido en propuesta. Cuando llegamos a la fase 3, que fue la fase de la discusión, y ahí vienen un poco las explicaciones, llegamos con demasiadas propuestas. Y el tiempo que se planteó para que se discutieran en las 6 mesas, se creó una mesa para ver todo el tema del marco institucional y regulatorio, una mesa para generación, una transmisión, distribución, aspectos tarifarios y financieros y una de usuarios. ¿Qué sucede? Que cada una de las mesas se vieron abrumadas por la cantidad de propuestas diversas. Eso generó también la metodología, decía que para que una propuesta fuese un consenso, era prácticamente unánime. O sea, imagínese usted un salón con representantes de diversas instituciones en el país, con intereses diversos, visiones diversas, tratando de ponerse un consenso unánime. El interés particular ha primado para no ponerse de acuerdo. O sea, si a mí no me complacen, sí, yo no voy a complacer a este. No, pero debo reconocer que también ha habido mucho del interés colectivo. Hay propuestas en las que se han depuesto los intereses. Usted no ve que hay como muchas mesas de trabajo para poder llegar a ese pacto. Bueno, es que era necesario porque el problema eléctrico, cuando uno lo ve, o sea, toca muchas áreas. Aquí por eso nosotros en el pasado reciente decíamos que no era posible ver el problema, digamos que el problema es la generación. El que se enfrasca en eso y trata de resolver el problema solo en generación, no va a resolver el problema no de resuelve distribución. la situación. Pudiéramos concluir en toda esta Sí. conversación
en que subyace un tema que quizás no lo queremos abordar con toda franqueza, y es de conceptualización. El sector energético o la producción de energía, la comercialización, distribución, ¿debe estar en manos privadas o debe estar en manos públicas? ¿O no se admite la convivencia, la participación? Porque la decisión del gobierno de traer las 2 plantas a carbón también deja un mensaje. No hay confianza en que el sector privado va a solucionar el tema. No hay confianza en que hay suministro de energía razonable. Es decir, y parecería que ese es un tema que nadie lo quiere tocar, pero que está ahí. Claro. Mire, Percio, usted ha tocado un punto nodal y fundamental. Lo primero que hay que entender que el tema de la calidad y continuidad del servicio eléctrico no depende de si es propiedad pública o privada, es que la cosa funcione. Al final el cliente lo que quiere es un servicio eléctrico de calidad, constante y a precio competitivo. Ahora, ¿qué sucede? La historia, por lo menos en la República Dominicana, no ha dicho cuál ha sido el manejo gerencial del Estado, o sea, de la propiedad pública, en las empresas del Estado. Por eso el proceso de capitalización a finales del 99 se llevó a cabo porque teníamos una serie de elefantes blancos, instituciones, empresas que no jugaban su rol. Luego el Estado, tal como usted dice, parece que no le ha tenido la confianza al sector privado para cederle todo digamos, el entramado de la estructura del sector eléctrico para que lo maneje el sector privado. Eso nunca ha ocurrido. Es bueno que la gente sepa que solo antes del 1954, previo a que Trujillo estatizara la corporación, la compañía eléctrica de Santo Domingo, que se convirtió en CDE, el sector eléctrico era privado, pero después de ahí nunca ha sido privado, ni siquiera en la capitalización fue privado, porque hay una confusión, inclusive de personas del mismo gobierno que dicen, no, porque se lo dimos en manos privadas y no hicieron nada. El sector eléctrico nunca ha estado en manos privadas y eso lo podríamos desglosar. Ahora, hay esquemas y experiencias, no en República Dominicana, en otros lugares, donde los sectores eléctricos se han manejado de manera eficiente con esquemas mixtos de participación público y privada. Aquí también hay esquemas de participación de ese tipo que han funcionado. Hay en otros países que el sector eléctrico es totalmente público y funciona muy bien, pero hay otro que es totalmente privado y funciona bien. Y el problema Sobre de todo aquí, que hay que desintegrar el sistema entre Exacto. la generación, la transmisión y la distribución. Bueno. Entonces, las modalidades híbridas pueden Claro. establecerse en una de las 3 patas del sistema. Exacto. Entonces, en síntesis, tomando eso que tú dices, al final lo que se necesita es que quien administre, sea público o privado, lo haga eficiente y lo haga bien. Yo soy de los que me inscribo en esa máxima del líder chino, Deng Xiaoping, que decía, no importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratón. Entonces nosotros lo que tenemos que perseguir, que la industria eléctrica sea eficiente. Eso es lo que hay que perseguir. Bueno, ¿no? pero hasta ahora el mensaje que decía Percio, de repente una decisión del Sí. gobierno, de una participación en la generación, envía una señal de que entiende que durante décadas no se ha logrado el consenso para la reducción al final del precio de la tarifa eléctrica, Sí. del servicio sostenible y de calidad. Y si yo le digo, basándome en el conocimiento y la experiencia que está ahí, porque todo el que tiene aquí conciencia y lee periódico y le da seguimiento a la vida pública en los últimos 20 años, sabe lo que yo voy a decir. Si yo le dijera, y va a sonar quizá un poco estridente, que lo que ha funcionado después de la capitalización es el sector de la generación. Después lo otro ha fracasado. Y precisamente en esa parte que el sector privado ha tenido una participación más activa. Mire, el decir o plantear, ya sea de parte del gobierno o de otra ala, y decir que, por ejemplo, no hay confianza o que el sector privado no tiene las capacidades para poder hacer una gestión en la industria eléctrica efectiva, es negar una realidad misma. Mire, solo hay que trasladarse a Punta Cana, Macao, a CEPEN, ahí, compañía eléctrica. Ese polo que está ahí turístico, tiene una experiencia pero eso muy no- positiva de un manejo de un sector privado. Pero fíjese, eso Sí. no conduce también a otro cuestionamiento serio. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo manejar Punta Cana, Macao, Sí. que manejar un entramado Claro. social, político, Nacional. de toda la nación. Sin embargo,
uno tendría que preguntarse ya desde el punto de vista gerencial como empresa, ¿es posible despedazar un sistema para decir, bueno, tú manejas generación, tú manejas distribución y tú cobras? Cuando todo es parte de un mismo negocio, que tú sabes que una cosa te va compensando la otra y al final te da un resultado positivo. Pero cuando tú dejas solo en manos de un sector la producción, bueno, yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, pero si lo mío no funciona, a mí no me importa tú. Es decir, no tiene el país que plantearse seriamente, y por eso le hacía la pregunta ahorita, si usted es sector privado y usted la va a manejar con determinadas reglas. O yo soy gobierno y tengo un buen negocio, aunque le busque un gerente que me lo maneje eficazmente. Porque el Estado es muy bueno manejando montones de cosas. Nadie diría que el gobierno es malo manejando el Banco de Reservas. O manejando manejando el Banco Central. O manejando el Sistema Nacional de Renta. O manejando aduanas. Así es. Y de hecho yo le agregaría a tu planteamiento que lo que creo que se le cuestiona no es ni siquiera el nivel de eficiencia. Porque ahí es el margen de beneficio. Y ahí volvemos al gato. Es decir, el gato no importa. Cuando está en manos del Estado es negro o cuando está privado es blanco. No importa. Lo importante es que las instituciones funcionen. Entonces, y yo a donde lo quiero llevar es, tal vez no tendríamos que definir cómo recomponer las cosas para decir, usted quiere manejar el sistema eléctrico, pero usted tiene no solo que ser productor de energía, usted tiene que ser responsable de llevarla a cada casa y de cobrarla a cada casa. Mire, ustedes han traído dos elementos importantísimos y que permiten aclarar lo siguiente. Mire, es bueno que se sepa que en el sector eléctrico, si las cosas no han marchado de la manera más correcta, ustedes saben cuál ha sido la razón fundamental. La inobservancia y el desconocimiento del marco legal y regulatorio, el no cumplimiento de la ley, el no tener el Estado un regulador fuerte que haga cumplir la ley tanto al sector público y privado. Es una responsabilidad del Estado. Claro, porque el Estado es el regulador por excelencia. Usted no puede poner al sector privado a regularse a él mismo. Entonces el Estado no ha jugado ese rol. Segundo, cuando tuvimos el proceso de la capitalización, que entraron empresas privadas en la distribución, y yo no voy a hacer una defensa de esas empresas privadas, pero sí a hacer a recoger, digamos, la memoria histórica de ese proceso. Ustedes saben por qué fracasó la reforma eléctrica en parte. Ustedes saben por qué existe el famoso subsidio eléctrico hoy en día. Porque el Estado, que era el regulador, creó ese déficit que se generó entre lo que se cobraba y lo que se vendía. El Estado, el gobierno dijo que lo iba a buscar ese faltante y que las empresas, cuando subiera el precio de la electricidad producto de que el petróleo u otro combustible subiera en los mercados internacionales, no subiera esa electricidad al consumidor. Como los gobiernos nunca tienen recursos, se acumuló tanto que al final terminaron quebrando las empresas. Hay una diferencia entre las pérdidas no técnicas y las pérdidas técnicas. Claro, eso ya es otro tema. Yo me refiero a la parte de la tarifa. Miren esto que yo les muestro. Esos son los datos del último informe de la CDE graficado. Es el precio promedio al que las empresas generadoras le han estado vendiendo a las empresas distribuidoras. Eso viene desde enero de 2014 hasta septiembre, me parece, octubre del 2015. Fíjense que ha habido una baja de ese precio. Pero ese durante el proceso, de hecho, de 2 años. De toda la negociación, desde el anuncio de la convocatoria del pacto. No, ¿Cómo se comportaba esa hoja el año anterior? No, míralo aquí, mira los precios cómo quedaban. Lo que yo te quiero significar, porque por eso te traje el referente histórico de cuando subieron, que cuando ha bajado el precio de la electricidad tampoco al usuario se le ha bajado. O sea, hay un tema de la regulación del Estado que falla, que no envía las señales reales de precio para que el consumidor entienda la realidad. ¿Qué falla en la tarifa técnica? Ingeniero, para establecer el precio de la energía. Eso debería ser como los combustibles también. Claro. Debería bajar cada vez que el no quite esa hoja, esa hoja, que le quiero hacer una pregunta. Esa hoja, porque ese gráfico que indica que arriba los precios vienen bajando, me imagino que tiene que ver con el descenso del precio del petróleo a nivel internacional. Ahora, el presidente estuvo ahora en París y asoció a la República Dominicana al plan de
de energías renovables. Sí. Ah, ese es otro tema Eh, importante. Y uno supone, bueno, la energía renovable, ¿en qué pensamos? En el sol, eólica, el viento, Hídrica. hídrica, en fin, un molino de viento, las olas del mar, todo lo que se nos ocurra que puedan ser renovables. Ahora se vuelve a hablar de la amenaza de la subida del petróleo y Sí. ¿hacia dónde es que el país se tiene que orientar? En medio de todas estas discusiones y de tranque de asuntos, pero el país tiene que definir unas prioridades. Claro. Si la energía renovable a largo plazo es la solución, por ahí me tengo que ir y cada semana tengo que poner algún sartén que me recoja un rayo de sol y me lo baje a un sitio. Pero tengo que definirlo. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando el doctor Balaguer hacía las presas, mucha gente le decía que no tenía sentido hacer presas por la inversión porque era más razonable hacer una planta de 360. Y él dijo un día, sí, pero a esa yo le tengo que poner petróleo. Así es. Así es. Y esta yo la recojo con agua. Al final, creo que alrededor de un 15% esas presas hidráulicas, pero ya no estamos haciendo más presas hídricas para generar energía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No debemos irnos por el petróleo, debemos irnos por el sol, debemos irnos por el viento. ¿Hacia dónde el país tiene que orientarse? Mire, ese es uno de los puntos de discusión más importantes que hemos tenido en el marco del pacto, y es la definición de un plan indicativo, así se le llama, un plan indicativo de generación a mínimo costo. Pero vinculado con ese plan indicativo de generación de mínimo costo, hay también un tema de política energética que debe definir el Estado. Fíjense que vuelvo al Estado. Y cuando uno ve la estructura del sector eléctrico, la industria eléctrica, es más público que privada. Si ustedes me dicen, Es cerca un del servicio público. 70% de toda la estructura, incluyendo generación, distribución, transmisión, los marcos, pertenece al sector público. O sea, el sector público, que es nuestro, ¿verdad? Toda esa pertenencia, tiene una participación, la principal participación en la industria eléctrica. Por tanto, la política energética debe ir orientada a ¿qué? A aprovechar nuestros recursos. Miren, yo soy uno, y no desde ahora, desde hace muchos años, inscrito en eso, en que nosotros tenemos que fortalecer nuestra seguridad energética fundamentada y nuestra independencia fundamentada en nuestros recursos autóctonos. Nosotros tenemos, según el mapa eólico, el mapa de viento de la República Dominicana, un potencial de alrededor de 10.000 megavatios de instalarse. Eso es una cosa enorme. Supongamos que están siendo muy optimistas, pero la mitad de eso es mucho, porque es el doble de lo que tenemos. La cuarta parte es mucho. Entonces nosotros ¿Cuánto tenemos... es la demanda nacional ahora? Mire, nosotros ahora mismo la demanda, o sea, lo que se sirve promedio día, eso oscila entre los 1.800 a 2.000 megavatios. La capacidad instalada anda por 3.600 ¿Y cuánto megavatios. yo dice usted que tenemos en posibilidades? Según el mapa, no, en 10.000. el caso 10.000 megavatios. O sea, lo que le estoy diciendo, nosotros tenemos mucho viento, nosotros tenemos mucho sol, tenemos uno de los niveles de radiación solar más altos de la región. Alemania, que tiene la mitad de radiación solar que nosotros, apuesta a la energía solar. Pero, Milton, nosotros tenemos biomasa. En la energía solar, a ver, refrésqueme a ver si es mi percepción o no entendí bien. En el contexto de la cumbre de cambio climático, mientras la República Dominicana se adhería a la Asociación de Energía Fotovoltaica, y no recuerdo el término exacto, aquí se decía que en el seno de las discusiones del pacto eléctrico se proponía eliminar todas las exenciones y las facilidades para nuevas energías aquí en el país de esa índole. ¿Eso es cierto? ¿Es la intención y la posición del gobierno o ha sido una simple Lo hizo especulación? la asociación de empresas de ese tipo de energía, la denuncia. Claro, mire, lo que sucedió Pero en el quedó en seno... rumor y es lo que quiero aclarar. Exacto, lo que sucedió en el seno del pacto fue lo siguiente. En el pacto eléctrico hay una posición encarnada por el sector social y empresarial y sindical que plantea que en el caso de las energías renovables se retomen los incentivos que fueron eliminados con la reforma fiscal del 2012, porque déjenme decirle algo, hay una ley, la 5707, que es la de incentivo a las energías renovables, que cuando se produjo la reforma fiscal de octubre o noviembre del 2012,
la cercenaron, le quitaron parte de todos los incentivos que tenía, incluyendo el famoso 75% del impuesto sobre la renta que se reconocía, se bajó a un 40%, pero los otros incentivos vinculados con la exoneración de impuestos y demás en aduana también desapareció. Lo que se ha planteado en el pacto es que se retome eso que se eliminó. Entonces, el gobierno, a través de algunas de sus instituciones, para no entrar en detalle, ha planteado que no, que eso no debe ser objeto de discusión del pacto y que debe ser una discusión que se traslade al pacto fiscal, cuando se esté hablando del pacto fiscal, porque es un tema fiscal. Obviamente, ¿entiende que es una posición exclusiva de esa institución o es la posición del gobierno? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay un problema. ¿Y sé por qué le hago la pregunta? Exacto, porque yo voy a creer más en lo que el señor presidente planteó en París. Yo me voy a circunscribir ¿O le gustaría a que así fuera? Pero, bueno, no, yo ingeniero, creo en esa. Yo el quizá... planteamiento del señor presidente en el marco de la conferencia que dictó ante la Cámara Americana de Comercio era de solicitar la colaboración del sector privado para que Sí. hubiese mayores inversiones en el sector. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el esquema, cuál es la propuesta que ha hecho el sector del gobierno, el Estado, dentro del marco de las discusiones del pacto eléctrico? Sí, mire, propuesta en firme y en concreto no ha habido. Ha habido anuncios. ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno, no ha habido. Ellos solo han escuchado, solo están recibiendo Sí. la propuesta de los demás. Entonces, Claro, que- se escuchó lo que el señor presidente dijo en el marco del almuerzo de la Cámara, pero no ha habido una propuesta Entonces, en firme. ingeniero, lo que queda ¿La han claro, hecho ustedes? lo que queda claro ante la Sí. no conteste, ¿estamos jugando doble cabeza o que hay Sí, doble discurso? hay ¿Cuál doble es la discurso. situación? Exacto. Bueno, lo que pasa es que a mí no es que me toca hablar si, No, pero si hay no. o no. No, Pero pero lo como poco usted que está usted ha dentro de dicho. las discusiones, ¿qué es Exacto. lo que ellos han propuesto? ¿Qué han Bueno, dicho? pues yo le voy a En lo comentar. poco que usted ha dicho Sí. y humildemente lo que yo he entendido es que el gobierno está jugando un doble papel aquí, no tiene ninguna intención de que esto se solucione. Usted acaba de decir que no ha hecho una propuesta clara, que está como un humilde corderito escuchando y al fin y al cabo llevamos ya un año en esto y no hay ninguna solución. ¿Es Bueno, así? No, déjeme decirle. Recuerde que el planteamiento fue a final de año que hizo el presidente sobre la participación del sector privado en el caso particular de Punta Catalina. Es cierto, eso es. Pero a partir de ahí no ha habido una propuesta en firme, porque se supone que si yo quiero que usted participe en un negocio que yo estoy, yo le digo bajo qué condiciones yo quiero que usted participe. Entonces, no ha habido eso. El sector privado, obviamente, ha escuchado eso y espera en algún momento que se le convoque para que se le den bajo qué condiciones y sobre todo conocer el proyecto. ¿Y no ha sido proactivo el sector privado en hacer alguna propuesta inicial para inducir Y al interesarse, sector por lo menos, en el público a Mire. entonces definir ese marco? O está tan cómodo el sector Sí. privado como está que no ha insistido con el gobierno? Mire, si realmente el CONEP, o sea, a través como sombrilla del sector empresarial, una de las propuestas en el pacto eléctrico es eso, de que Punta Catalina pueda ser licitada y pase al sector privado. O sea, de por sí hay una propuesta, digamos, de intención que el sector privado ha planteado, pero de lo que dijo el señor presidente a la concreción, vamos a ver si ahora se producen cosas más ya. Ingeniero, lo bueno de esto es que siempre se quedan temas para seguir Sí. conversando. Y yo creo que vamos a tener que buscar el gato que él Sí, mencionaba, sí. porque estamos como el gato y el ratón. No, en yo el quedé gato. mal. Ahora sí que yo estoy perdido, estoy peor ahora. Pero No, tenemos por que lo volver menos, a hablar de eso. esas 6 mesas, Exacto. ¿cuáles se podría decir para un termómetro que han obtenido consenso? Bueno, De las 6. todas han conseguido consenso. Ahora, de las que más han conseguido consenso, yo diría está transmisión, el tema de los usuarios, en distribución hay bastante ¿Y quién consenso. ha defendido a los usuarios, a los que tenemos que pagar esa energía tan alta? ¿Quién Los lo ha defendido? sindicalistas. Bueno, no, sí, hay representación de la sociedad Ajá, y han civil y logrado fundación. algo. Además, todos los que estamos ahí somos usuarios y todos al final de Ana cuentas Mercy, defendemos la eso. tarifa estaba en otra mesa. Ah, que la tarifa te Entonces, ahí otra no va vez. usuario. Sí, Ingeniero. pero Tarifa no va yo usuario. defiendo, yo soy usuario y yo defiendo Ingeniero, esa muchísimas parte. Creo, gracias. gracias. Gracias por estar aquí. Marjorie. Bueno, y de esta manera entonces despedimos la participación del ingeniero Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Generación De de la Empresas Industria Eléctrica, que abarca mucho más. Y así hemos pasado esta radiografía de todo el sector. Señores, hasta mañana nuestra próxima entrega.